Buenas tardes, ahora sí, bienvenidos, iniciamos. Mi nombre es Aurora Paniagua Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Ecología y Sociedad Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina, con atención especial a mamíferos marinos y varamientos liderados por la Autoridad Ambiental, Profepa. Al final de la charla les comentaré de nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy empezamos un proyecto nuevo de charlas vía internet con temas de la vida marina y para hoy tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Historia de vida de los pinípedos, impartida por el doctor Fernando Elorriaga Verplanken. Él es profesor e investigador de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, CICIMAR IPN, y su experiencia gira en torno a la ecología de pinípedos que se distribuyen en islas mexicanas como la isla Guadalupe, San Benito y otras a lo largo del Golfo de California. Sus esfuerzos más recientes analizan al lobo fino de Guadalupe y su recuperación poblacional, en conjunto con análisis alimentarios y su relación con la variabilidad climática. Estas técnicas han sido igualmente aplicadas a otras especies como el lobo marino de California y el elefante marino del norte. Durante su carrera, ha publicado poco más de 50 artículos en revistas internacionales y ha dirigido tesis de posgrado o licenciatura a poco más de 20 estudiantes. Del 2012 al 2018 fue coordinador de la Red Nacional de Varamientos de Mamíferos Marinos y actualmente funge como el presidente de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, la SOMEMA. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escríbanla en el chat y la leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Fernando Elorriaga. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a dar una pequeña charla acerca de este fascinante grupo que es el de los pinípedos. Voy a ver nada más si puedo proyectarme yo también para hacer esto un poco más didáctico. Esperemos que ahí me pueda ver yo también para no hacer muy cansada esta plática. Y pues bueno, efectivamente, como les comenta Aurora Paniagua, el objetivo de esta plática es darles un poco de información acerca de este grupo, el de los pinípedos, el cual es un grupo de mamíferos marinos que son considerados carnívoros, son dentro o se ubican dentro del grupo de los carnívoros y son parte del gran grupo que es el de los mamíferos marinos. De hecho, podemos decir que este es un grupo altamente diverso, no es solamente superado por los cetáceos, el cual está conformado por diferentes grupos de delfines, de ballenas, es el grupo más diverso. Después vienen los pinípedos, que también es muy diverso. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a empezar, vamos a ir por lo primero. ¿A qué nos referimos con el grupo de los pinípedos? Pues bueno, de latín, pinipedia significa pina, es una proyección del cuerpo, que en el caso de estos mamíferos marinos nos vamos a referir a las aletas. En otra circunstancia, esta proyección podría tener que ver con pluma, podría tener que ver con ala, pero en el caso de estos mamíferos marinos estaríamos hablando de las aletas. Esto es pina. Y pedia viene de pie, entonces muy sencillo, no es altamente complejo entenderlo. Estamos hablando de animales que tienen aletas o que tienen pie en forma de aleta, entre comillas, ¿no? Como les comento, el grupo de los pinípedos es altamente diverso. Tenemos 34 especies de estos carnívoros marinos. Aquí vemos una ilustración bastante buena, es una ilustración clásica del grupo de los pinípedos. Y podemos ver en la parte de arriba las focas, es el grupo más diverso dentro de los pinípedos, el de todas las focas. También tenemos el caso de la morsa, también tenemos el caso de los lobos marinos, que es la penúltima fila que ven aquí.
y en la parte de abajo tenemos a lo que son las especies de lobo fino. Vamos a tratar de desglosar un poco los diferentes grupos de estos pinípedos, empezando con los otáridos. Estamos hablando de este grupo dentro de los pinípedos. Los otáridos son aquellos que son los llamados lobos marinos y lobos finos. En total tenemos 6 especies de lobos marinos y tenemos 9 especies de lobo fino. En segundo lugar tenemos a los fócidos, que como les comentaba antes, las focas, es el grupo más diverso con 18 especies. 18 de las 34 especies de los pinípedos van a ser focas. Y finalmente tenemos a los odovénidos, que es únicamente una especie. Empezamos con los otáridos. Tenemos el caso del lobo marino de California. Esta es la especie quizás más conocida entre todos los otáridos. Asimismo, es la especie más abundante y más representativa en nuestro país, en México. Lo tenemos a lo largo del Golfo de California, del Pacífico, a la altura de Baja California. Hay otros casos de lobos marinos, recordemos que son 6 especies en el mundo. Hay otros lobos marinos que no son tan conocidos, como por ejemplo el lobo marino de Nueva Zelanda, el cual tiene una forma muy peculiar, no es un lobo marino característico como el que vemos en la televisión frecuentemente, el lobo marino de Nueva Zelanda. Por otro lado tenemos al lobo marino de Steller, el cual es la especie de otárido, es decir, lobo marino o lobo fino, que es más grande en el planeta. De hecho, los machos pueden llegar a pesar hasta 1 tonelada o incluso superar este peso. Aquí en esta imagen tenemos a un gran macho territorial rodeado de hembras de la misma especie. Entonces pueden ver cómo los machos son realmente grandes. Hay otros casos. Este lobo marino es conocido en diferentes acuarios o parques acuáticos, especialmente en México y quizás en otros lugares. Es una especie que es frecuente. Este es el lobo marino sudamericano. De hecho, no es de extrañarse que también en español a veces se haga referencia al león marino y mucho es derivado de cómo se le denomina en Sudamérica. Y pues no es sorprendente realmente si se fijan las características morfológicas, vean su gran melena. No es de sorprenderse que en algún momento en la antigüedad se haya hecho referencia a estos como leones marinos. Pero nosotros en México y en general se reconocen más como lobos marinos. Ahora, dentro del grupo de los otáridos, les comentaba que eran 6 lobos marinos, son 9 especies de lobo fino. 9 especies, es un grupo un poquito más diverso, se parecen mucho entre ellos. Este es el lobo fino de Guadalupe, también presente en nuestro país. Tenemos otros casos como el lobo fino del norte o el lobo fino de Alaska. Tenemos otros casos como el del lobo fino de Nueva Zelanda. En general tienen bastantes características que comparten entre ellos. En general, como pueden ver aquí en el lobo fino de Nueva Zelanda, y es una característica que comparten las demás especies de lobo fino, tienen orejas un poquito más largas que los lobos marinos, más horizontales, son un poquito más orejones, podría decirse. Asimismo, son más peludos. Si se fijan, es muy característica todo su pelaje, primero su melena y todo su pelaje alrededor del cuerpo. Y de hecho, este grupo de pinípedos, los lobos finos, es el único grupo entre todos los pinípedos que van a tener un doble pelaje. Van a tener una capa muy densa interior y por otro lado otra capa de pelo por arriba, por encima, que va a ser un poco menos densa. Pero la de abajo es una alfombra muy, muy densa y esto los protege en aspectos de temperaturas bajas. Es un muy buen aislante térmico, no solamente en el agua, sino también en tierra. Ahora, los fócidos, como les comentaba, es el grupo más diverso, es el grupo de las focas. Aquí tenemos a las conocidas focas elefante o elefantes marinos. En el planeta tenemos 2 especies, que es el elefante marino del norte, el elefante marino del sur, más abajo, es más grande que el del norte. Tenemos también a las focas monje. Aquí tenemos, por ejemplo, la foca monje hawaiana a la izquierda,
la foca monje del Mediterráneo a la derecha, y estas son las únicas focas monjes denominadas como tal. En algún momento tuvimos en México una foca monje, la foca monje del Caribe. Sin embargo, esta a mediados del siglo XX se extinguió. Asimismo, hay otras focas. Les comento que este grupo es muy diverso. En la Antártica tenemos 4 especies de foca. La foca cangrejera, muy abundante, la foca de Ross, la foca leopardo, que es muy famosa porque es muy voraz. Asimismo tenemos a la foca de Weddell, que es muy famosa, pero porque es capaz de bucear a grandes profundidades, 700, 750 metros de profundidad. En el Ártico, en el Polo Norte, tenemos otras focas, como por ejemplo la foca capuchina. Esta es una especie muy curiosa. De hecho, lo que tenemos en pantalla es un macho que presenta un pliegue de piel en el rostro, el cual es elástico. Y este pliegue, los machos lo pueden inflar a voluntad para sorprender o para llamar la atención de otras hembras que no tienen esta característica, y también para hacerse notar con otros machos, con respecto a otros machos. Estas son más especies del norte del Ártico, del Polo Norte. Estas 9 especies, desde la foca cáspica, la foca anillada, la foca barbada. Vean la foca listada, por ejemplo, qué curiosa la del centro. Seguramente muchos de ustedes han oído nombrar a la foca arpa, que tenemos aquí del lado izquierdo en la parte media, y ha recibido este nombre o fue bautizada con ese nombre debido a la marca que presenta en el lomo, que en algún momento se le dio forma de arpa, de ahí justamente su nombre. Obviamente otras capuchinas muy importantes en cuanto a su abundancia, como es la foca gris, como es la foca de puerto que tenemos en México. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de las especies que tenemos en México. Pero vaya, hablando del grupo de las focas, que como les comento son las más abundantes, todas, al igual que los demás pinípedos, habitan en el medio marino, es decir, habitan en el océano. Sin embargo, hay un par de casos de foca anillada, que es una foca del Ártico, que presenta 2 subespecies, y 2 de estas 2 subespecies van a tener la fascinante característica que van a habitar en lagos, no van a habitar en el océano. Tenemos la foca anillada ladoga y la foca anillada saimá. Ambas habitan en lo que es Rusia y Finlandia, respectivamente. Ambas están o en estado de vulnerables. Si se fijan, la foca anillada ladoga solo cuenta con 2,000 a 3,000 individuos en total, y todas habitan en el lago Ladoga. Por otro lado, la foca anillada saimá, solamente tenemos a 400 de estas focas en existencia, y todas ellas, esta subespecie, foca anillada saimá, habita en el lago que lleva justamente este nombre. Ahora, hay otras subespecies de foca anillada que son únicamente oceánicas, es decir, solamente habitan en el medio marino, no en lagos, pero sí hay una especie que es la foca baikal, que únicamente en todo su esplendor como especie va a habitar en su totalidad en un lago, que es la foca, que es el lago Baikal, que se encuentra en Siberia, en Rusia. Es una especie que también se encuentra en peligro. Entonces, podríamos decir que mayoritariamente los pinípedos pues son mamíferos marinos, exactamente, aunque hay estos 3 casos, estas 2 subespecies de foca anillada. Tenemos a la foca baikal, que pueden llegar a habitar en lagos. Ahora tenemos el grupo menos diverso de los pinípedos, es el grupo de los odovénidos. En este caso, solamente tenemos a una especie, la cual se va a dividir en 2 subespecies. Por un lado tenemos al del Pacífico Norte, que es Odovenus rosmarus divergens, y por otro lado, aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos a Odovenus rosmarus rosmarus, habitante del Atlántico Norte. Aquí tenemos algunas características que distinguen a ambas especies, a ambas subespecies de morsa. La del Pacífico es más grande en tamaño, es más abundante en población. Aquí podemos ver que cuenta con 200,000 animales.
Y por otro lado, la subespecie del Atlántico Norte solo va a contar con 25,000 animales. Ambos casos, ambas subespecies, se encuentran catalogadas como vulnerables. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos para los pinípedos, la morsa, tenemos a los lobos finos, tenemos al lobo marino, aquí pueden ver mi cursor que les estoy señalando, aquí tenemos a la foca elefante y a su cercana foca leopardo, que tiene aquí a un ladito, y aquí tenemos a la foca baikal y también a la foca común. Entonces, es un poquito una representación tipo sumario de las características que presentan los pinípedos. Ahora, todos tienen un ancestro común. En algún momento todos partieron de una clase de organismo. En este caso, estamos hablando de Enaliarctos. Este es un género de mamífero que habitó hace más o menos 27, 25 millones de años durante el Oligoceno tardío, es más o menos este periodo que abarca. En su momento llegó a presentar 5 especies, pero vean las características. Este era un mamífero pequeño realmente, un mamífero de entre 1,5 metros, 2 metros, ya empezaba a tener algunas cualidades que lo auxiliarían en el medio acuático para desplazarse. Obviamente se alimentaba de peces, se alimentaba a la orilla del mar. Esto es, como les comento, en el Pacífico Norte, hace 25 millones de años. A partir de este Enaliarctos es que derivaron los diferentes grupos de pinípedos que tenemos ahora. En algún momento se pensó que eran 2 ancestros comunes. Uno que había dado lugar a los lobos marinos, a las morsas, por un lado, y por otro lado otro que había dado lugar a las focas. Pero ya evidencia más reciente ha echado por tierra esta teoría de los 2 ancestros y ya más bien se basa en una sola teoría que es la llamada monofilética y viene justamente mono de un solo ancestro, el Enaliarctos. Ahora, a lo largo de su evolución, digamos que la biogeografía de los pinípedos, podemos decir que estos guardan una distribución antitropical. ¿A qué me refiero con esto? En que básicamente vamos a encontrar sus poblaciones más importantes hacia altas latitudes, tanto en el hemisferio norte, como pueden ver aquí en la parte superior, como en el hemisferio sur, cerca del polo sur. Es donde vamos a tener las concentraciones más grandes y mucho tiene que ver con estas características frías, que en la mayoría de los casos tiene que ver con una disponibilidad alta de alimento. Estos animales, recordemos, nunca perdamos de vista que aunque son mamíferos acuáticos, mamíferos marinos casi en su totalidad, pues bueno, van a tener una dependencia todavía muy cercana con tierra, muchos de ellos en las islas, muchos de ellos en los espacios con hielo, en algunas zonas continentales, no van a ser independientes del medio terrestre, a diferencia de otros mamíferos marinos como son los cetáceos, ¿no? Ahora les comento que la distribución es antitropical. Sin embargo, obviamente tenemos poblaciones de pinípedos en los trópicos, pero no son especies que se la han pasado especialmente bien o que han tenido una historia de mucho éxito. Por ejemplo, tenemos aquí el caso que ya mencioné al inicio, la foca monje del Caribe, que en algún momento tuvimos en el Caribe mexicano, también en algunas zonas de Centroamérica, del lado del Atlántico. La última vez que se vio en esta zona fue más o menos en los 50, en los 1950, y mucho tuvo que ver invasión de hábitat y cacería que terminaron erradicando a esta especie, lamentablemente. Posteriormente, también tenemos a nivel del Ecuador, en las Islas Galápagos, tenemos a 2 especies de otáridos. Tenemos a un lobo fino de Galápagos, y tenemos a un lobo marino de Galápagos. Ambos se encuentran en peligro, pero si creían que ellos se le estaban pasando mal, pues bueno, hay otros casos como el de la foca monje del Mediterráneo y la foca monje hawaiana. Ambos se encuentran en peligro crítico. Hay apenas unos cuantos cientos de animales, entre 300, 700 animales, dependiendo de la especie, pero las dos están realmente
en una categoría de mucha vulnerabilidad. Y ustedes podrán preguntarse a qué se debe esto, a qué se debe esta situación con estos pinípedos tropicales. Pues bueno, muchas de las anomalías térmicas que suceden en el ambiente, en el planeta, como por ejemplo el Niño, muchos de ustedes han oído hablar del Niño, cómo este fenómeno incrementa la temperatura del mar y esto tiene un impacto sobre la productividad primaria. ¿Y esto en qué va a derivar? Pues que va a haber una baja en la disponibilidad de recursos para estos depredadores tope. Estos animales necesitan comer mucho. Entonces, mientras más en el Ecuador se encuentren, son más susceptibles a este tipo de anomalías y lo que es la disponibilidad de presas suele ser más escasa, más impredecible, más errática, con respecto a lo que sucede en el Polo Norte y en el Polo Sur, que nos estaríamos yendo a los extremos, que es donde hay las mayores cantidades de biomasa disponibles para estos depredadores tope. No solamente pinípedos, sino también cetáceos y otros consumidores de gran talla. Les voy a poner un ejemplo. Esta es es seguro el pinípedo en todo el planeta, entre las 34 especies existentes, el pinípedo más exitoso del mundo. ¿Y cómo podemos medir eso? ¿Cuántos hay? Si en el planeta tenemos aproximadamente unos 50 millones de pinípedos, 60 millones de pinípedos entre todas las especies, solamente de esta especie tenemos entre 15 y 20 millones de focas cangrejeras. Como ya les había comentado, las poblaciones más importantes están hacia los polos, estos lugares helados, son lugares de hielo, y esta no es la excepción. La foca cangrejera presenta su población en la Antártica. Y algo que es sumamente curioso y que necesito que vean es la dentición de la foca cangrejera. Vean la forma de sus dientes. Esta forma tiene que ver con su cualidad alimentaria de consumir krill, de consumir eufausidos, como si fuera una ballena, solamente que en lugar de filtrar el krill por medio de barbas, como lo hacen las ballenas, pues bueno, la foca cangrejera lo hace por medio de sus dientes. Y las cantidades de krill que hay en la Antártica es gigantesca, sostiene a una gran cantidad de especies, a una gran cantidad de poblaciones. Y esta foca cangrejera fue muy bueno por ella, pero fue malo por otras especies, como por ejemplo las grandes ballenas. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una cacería muy importante de ballenas en la Antártica. Se diezmó mucho las diferentes poblaciones de estos cetáceos, de estos grandes cetáceos. Entonces, ese nicho o esa cantidad de krill disponible fue aprovechada de modo importante por la población de focas cangrejeras y por eso su población explotó de esta forma, ¿no? Explotó de modo positivo. Pero bueno, estamos hablando de las focas cangrejeras, de las focas del Ártico, de la Antártica, pero ¿qué sabemos de los pinípedos en México? De las 34 especies, tenemos a 4 especies de pinípedos en México. Como ya les había comentado, el lobo marino de California. Aquí podemos ver su distribución a lo largo de la costa del Pacífico de Baja California, en el Golfo de California. También se distribuye de modo importante en California, en Estados Unidos, que es donde de hecho tiene sus colonias más importantes. Aquí podemos ver en este esquema las 240,000 animales de esta especie en California. Por otro lado, en la costa de Baja California tenemos unos 50,000, mientras que en el Golfo de California tenemos unos 17,000. Este es un trabajo de un estudiante que terminó recientemente su trabajo sobre lobos marinos de California en el Golfo de California. Y lo que quiero aquí que vean rápidamente es cómo las diferentes colonias que habitan en el Golfo de California, en esta tendencia poblacional que vemos por cada una de ellas, desde el número 1 hasta el número 13, desde principios de los 80s hasta casi 2015, 2016, quiero que vean cómo todas prácticamente están en declive. Durante los últimos 20, 30 años se ha observado un declive de las diferentes colonias. Son pocas las que se mantienen estables o incluso con ligero incremento. Tal es el caso, por ejemplo, de los islotes, una colonia de lobos que tenemos aquí en La Paz.
En general, sabemos que la abundancia de lobos en el Golfo de California ha decrementado en un 45%. Esa es una tendencia bastante alarmante y mucho tiene que ver con la baja de recursos en el Golfo de California, especialmente o particularmente pelágicos menores, como las sardinas, por ejemplo, que han declinado en su abundancia y esto les ha pegado mucho. Recordemos que estos animales son muy dependientes de tierra, entonces si los recursos bajan en la región donde habitan, no es que se puedan mover a grandes distancias fuera de sus islas. Muchos de estos animales tienen que regresar a tierra, a descansar, a reproducirse, son muy fieles al sitio. Entonces, este tipo de alteraciones en el medio a lo largo de diferentes décadas, sí tiene un impacto sobre su abundancia. Esa es la especie más importante que tenemos en México, el lobo marino de California. Sin embargo, tenemos a otros, como el elefante marino del norte, o foca elefante, que se distribuye a lo largo de la costa de Baja California en el Pacífico, aunque también llega a California y se puede llegar a mover más al norte. En México tenemos aproximadamente unos 20,000 elefantes marinos del norte. Asimismo, en también costas de Baja California, en el Pacífico únicamente, vamos a tener a la foca común o la foca de puerto. Tenemos menos focas que elefantes marinos. Tenemos más o menos unos 11,000 ejemplares de foca común en México. Y asimismo también tenemos a otro pinípedo que es un lobo fino. Fíjense, tenemos a un lobo marino, tenemos a 2 focas y tenemos a un lobo fino, que en este caso es el lobo fino de Guadalupe. Tenemos más o menos unos 40,000 ejemplares de esta especie, especialmente distribuidos en Isla Guadalupe. De hecho, de ahí viene el nombre de la especie, el lobo fino de Guadalupe, aunque también hay algunos animales al sur, en el archipiélago San Benito, y eventualmente fuera de México se le llega a ver, especialmente en sitios como las Islas Canal en Estados Unidos, pero son algunos casos aislados, no son muchos animales. La única colonia reproductiva como tal es la que se encuentra en Isla Guadalupe. Ahora, hablando de reproducción, ¿cómo es que se reproducen los pinípedos? Vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de apareamiento. En los pinípedos se presentan 2 tipos de modalidades. Por un lado tenemos a la poliginia, que va a ser un macho líder, un macho dominante que va a tener acceso a un grupo de hembras. Esto puede llegar a ser lo que denominamos como harem. Y por otro lado pueden llegar a ser monógamas. Esto es definido como una monogamia serial. Esto significa que un macho y una hembra pueden llegar a encontrarse y ser pareja. Dentro de una misma temporada ser solamente ellos, esta pareja, o incluso puede llegar a haber cambios a lo largo de la temporada, pero siempre un macho con una hembra. Por eso monogamia serial. En el caso de especies poligínicas, es decir, el macho líder, esto lo encontramos predominante en los lobos marinos y en los lobos finos. De hecho, aquí qué bueno que está esta fotografía, porque pueden ver muy claramente dentro del grupo de los otáridos cómo son los lobos finos, cómo son los lobos marinos. Los lobos marinos, incluso cuando están mojados, parece que están pelones, pero no están pelones, tienen una capa de pelo. El lobo fino, aquí a la izquierda, es más peludo, de hecho se ven así como unos rayitos, y esto tiene que ver con su doble pelaje que les comentaba, justamente para protegerse de las bajas temperaturas. Este tiene un doble pelaje. De hecho, en Sudamérica, a los lobos finos se les llega a decir, a llamar lobo de 2 pelos, por sus 2 tipos de pelaje. Y al lobo marino se le llega a llamar lobo de 1 pelo, y es justamente por esta razón, ¿no? Ahora, ustedes podrían pensar con base en lo que les acabo de decir que solamente los otáridos son poligínicos, pero no. Los elefantes marinos también son poligínicos. Aquí tenemos al elefante marino del norte, hemisferio norte, el elefante marino del sur, hemisferio sur, y también esta foca que tenemos aquí abajo, que es la foca gris. También puede llegar a darse un sistema reproductivo en el que un macho grande, dominante, va a tener acceso a un harem de hembras. Ahora, ¿cómo es que se origina la poliginia y cómo es que se origina la monogamia? ¿Por qué existen estos 2 tipos en los pinípedos? ¿Por qué no hay solamente uno? Eso tiene que ver con los lugares en donde evolucionaron estas estrategias. La poliginia, que tenemos aquí a la izquierda en este esquema,
Este esquema es muy padre porque ejemplifica lo que es una isla, una congregación de animales, una alta densidad de animales, que dio lugar a lo largo de evolución a un macho, que es el que tenemos aquí en azul, que va a tener acceso a varias hembras en un periodo corto, en un espacio pequeño, y lo que va a necesitar hacer este macho es capitalizar, poder tener acceso a cuantas hembras sea posible en el menor tiempo posible, porque va a haber otros machos alrededor que van a querer esas hembras, que están muy bien agregadas, muy cerca unas de otras. Entonces, aquellos machos más grandes, más fuertes, más musculosos, más agresivos, son aquellos que van a ser exitosos. Entonces, por eso dio lugar la evolución al dimorfismo sexual. Machos más grandes que las hembras. Aquí tenemos una foto, una pareja de lobos finos del norte, lobo fino de Alaska también, los rinos ursinos. Vean cómo el macho es evidentemente más grande que una hembra, ¿no? Entonces, por esa razón es que evoluciona de esta forma en islas, para los lobos especialmente, los lobos finos, también algunas focas como las focas elefante. Y por otro lado, la monogamia, como ya les había comentado, muchas de estas poblaciones de focas habitan en los hielos. ¿Qué pasa con los hielos? Podemos encontrar dos escenarios. Uno de ellos es este. Son fragmentos de hielo flotantes, poco espacio, por eso es que no hay mucho lugar para que haya muchos individuos congregados y no se presente este fenómeno que se presentaba antes en las islas. Entonces, pues bueno, los machos no necesitan ser tan grandes o nunca necesitaron ser tan grandes. Por eso es que muchas veces cuando vamos al campo y vemos a una pareja de focas de puerto, por ejemplo, y uno es un macho y una hembra, no lo sabemos. Podrían ser dos hembras, podrían ser dos machos. Mientras no veamos la zona ventral y vemos si hay alguna característica ahí de pene o testículos, no es posible diferenciar entre ambos sexos. No hay dimorfismo sexual. Entonces, esto no lo encontramos en las focas de los hielos, este tipo de escenarios, o bien como este. Si se fijan, es el lado extremo del otro lado totalmente. Aquí tampoco hay una agregación importante de animales, no hay una densidad alta, porque hay demasiado espacio. Entonces, una de dos. O tienen estos pequeños fragmentos flotantes, o tienen estas grandes plataformas de hielo en donde no se forman harems, porque los animales están muy separados unos de otros. Diferente a lo que sucede con las islas y las pequeñas playas o las playas en donde se agregan tantos animales. Al final, esta agregación dio lugar a que los diferentes pinípedos en sus diferentes especies, las hembras, se sincronizaran. ¿Esto qué significa? Que se sincronicen hormonalmente, que entran en celo o en estro simultáneamente o dentro de un mismo periodo del año. Entonces, al entrar en esta condición, son preñadas, prácticamente las que sean receptivas en una gran mayoría, por lo menos un 70, un 80% son preñadas, y al año siguiente van a tener a su cachorro, y los nacimientos van a ser en masa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Esta es una colonia, otra vez, de lobos finos del norte, en Alaska. Todo este inmenso, no sé si agarran la forma, pero esta fotografía es una cantidad gigantesca de animales. Aquí hay miles de animales. Resaltan los más grandes, que son los machos territoriales. Están las hembras de su territorio, de su grupo reproductivo, pero también hay muchas cabecitas chiquititas por aquí, por acá, todo eso está lleno de crías. En el mismo periodo que para el caso de los lobos es en el verano, en el hemisferio norte, todos los cachorros nacen primero, nacen en masa, porque las hembras se sincronizaron para entrar en esta recepción sexual al mismo tiempo, o muy cerca unas de otras. Y una vez que se dan los nacimientos en el mismo verano, unas 2 semanas después, son receptivas otra vez y se vuelven a preñar. Este es el ciclo que llevan a cabo los lobos marinos año con año, y si no les he comentado, cada hembra va a dar lugar a un solo cachorro. Es una forma de maximizar el éxito reproductivo lo más que sea posible, preferible tener un solo cachorro
y que sea exitoso, que la supervivencia sea relativamente alta y no tener 4 o 5 cachorros y que todos estén muy pequeñitos y al final haya una probabilidad alta de que todos mueran. Aquí tenemos algunos casos de poliginia, de lo que son los territorios reproductivos. Tenemos aquí al lobo marino sudamericano, el que les enseñaba al principio con su gran melena. Este es el macho del territorio. Aquí tenemos a sus hembras acompañantes. Siempre el macho más grande, unas 2 o 3 veces más grande, más oscuro, tiene una melena muy prominente y las demás son más pequeñitas, de un color más claro. Aquí tenemos al lobo marino de Steller, ¿no? Es el lobo marino más grande que existe, como ya les había comentado, machos de 1 tonelada. Y aquí tenemos a las hembras a su alrededor, ¿no? Es muy claro el dimorfismo sexual que tienen estos animales. Obviamente la ubicación de las islas, que es, digamos que una locación consistente, ayuda mucho a que se dé esta periodicidad, es decir, que no haya este fenómeno reproductivo en diferentes partes del año. Como ya les comenté, las hembras entran en una sincronización, los machos anticipan la llegada de las hembras porque son lugares bien localizados en las islas. No sucede como en otros lugares en donde son fragmentos de hielo, que son erráticos, que son impredecibles, que de repente pueden estar, de repente pueden no estar. En este caso, las islas representan una estación consistente de reproducción. Ahora podrían pensar, ¿por qué islas? ¿Por qué no la zona continental? Esta ha sido una adaptación conductual por parte de los pinípedos que se reproducen en islas y lo hacen en estos lugares porque aquí tiende, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tiende a haber una ausencia de depredadores terrestres, grandes depredadores, que por lo regular se encuentran en las zonas continentales, se encuentran en el continente, no en las islas. No siempre es el caso, no siempre es el caso, no todo es totalmente blanco o totalmente negro, pero esa es la predominancia. Ahora, dentro de la poliginia, con los lobos marinos y los lobos finos, tenemos lo que son 2 modalidades internas. Por un lado tenemos a los leks y por otro lado tenemos a los harems. Muchas veces, o en un principio, cuando empezamos a trabajar con pinípedos, empezamos a aprender todos estos conceptos, siempre pensamos en poliginia, un macho, grupo de hembras, es un harem. No siempre se trata de un harem. Hay una diferencia. Algunas especies presentan lo que es el lek, que a diferencia del harem, lo que estos machos van a defender de otros machos es el recurso del espacio, un terreno definido en donde, por supuesto, va a haber hembras y va a copular con esas hembras, se va a reproducir con esas hembras. Pero lo que está cuidando es el terreno, donde está definido este territorio. Este territorio no solamente puede llegar a ser terrestre, puede llegar a ser acuático. En lugares donde hace mucho calor, por ejemplo, aquí en Bahía de la Paz, que en verano alcanzamos los 40, 45 grados sin ningún problema, puede llegar a haber territorios, sí, en lo que es en la zona de las piedras, del islote, por ejemplo, aquí en la lobera de los islotes, pero adyacente a estas zonas de roca, también va a haber un espacio de agua que va a ser parte del territorio de ese macho. Y muchos de los enfrentamientos que puede llegar a haber en estos lugares que son tan calientes, estos animales se pueden sobrecalentar muy fácilmente, llegan a ser en el agua. Y de la misma forma, algunas actividades reproductivas como de cópula pueden llegar a ser en el agua también. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una foto de un territorio, de un macho en el agua, aquí en el Golfo de California. La poliginia en la modalidad de lek no tiende a ser demasiado agresiva entre los machos. Ahorita me pueden decir, bueno, ¿y esta foto qué, no? Bueno, sí puede llegar a suceder. Muchas veces todo termina en empujones, en vocalizaciones muy, muy altas. De hecho, algo que hacen mucho los machos de estas especies es vocalizar constantemente. Y es una forma de como tener una banderita ahí, de decir, hey, aquí estoy, por favor, no me molesten, ¿no? No quieren dar la sorpresa, quieren anunciar que ellos han estado ahí.
Pero hay casos en donde ahora sí que, entre comillas, podríamos decir, pueden llegar a los golpes, ¿no? Aquí tenemos el caso de un lobo macho que tuvo un enfrentamiento muy agresivo con otro macho, ¿no? Entonces puede llegar a haber lesiones. Ahora, con los lobos marinos, como les comento, son poligínicos, y una vez que nacen las crías, se da un fenómeno o se da una conducta en las mamás que es el llamado ciclo alimentario. Como su nombre lo indica, ciclo alimentario tiene que ver con esta alternancia entre el amamantamiento de las crías, que es de varios meses, vamos a ver casos particulares, entre ese cuidado materno y la alimentación en el mar. Por eso es que es un ciclo alimentario. Ahora, el hecho de que las mamás alternen estas conductas significa que una vez que regresan a tierra por su cachorro para seguir amamantándolo, lo tienen que reconocer. Porque ustedes van a una colonia de lobos marinos durante el periodo de nacimientos en verano, se van a dar cuenta de la cantidad, la masa de crías que hay ahí presente. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Entonces, lo que se da al nacimiento, aquí lo que tenemos es una cría recién nacida. Esta hembra expulsó a su cachorro, yo creo que unos 5 o 10 minutos antes, tiene restos de placenta, y durante por lo menos una semana, esto varía un poco dependiendo de la especie de lobo o lobo fino, pero van a estar en promedio 5 o 7 días con ese cachorro, oliéndolo, que el cachorro huela a la mamá también de regreso, haciendo sonidos, haciendo mucha química entre ellos. ¿Para qué? Este es el llamado periodo perinatal. ¿Para qué? Para que una vez que la madre se vaya al mar y regrese por el cachorro, se puedan reconocer fácilmente. Es muy importante. Nosotros cuando vemos a estas hembras que regresan del mar, desde que están en el mar, antes de llegar a tierra, ya están vocalizando, ya están gritando. Y hay muchos cachorritos en tierra que están respondiendo, como diciendo, aquí estoy. Pero aquí lo importante es que den con el cachorro correcto. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas 6, 7 hembras adultas, y lo que vemos aquí es una cantidad enorme de cachorros. Yo no sé cuántos cachorros hay aquí, como 150 cachorros. Hay muchísimos. Entonces, la hembra no va a responder al llamado de otra cría que no sea la suya. La demanda energética del amamantamiento, de la lactancia por un año, es muy alta. Entonces, no va a dar esa energía a otro cachorro que no sea el de su descendencia. Sería como de manera ecológica o de manera visto desde la perspectiva de la naturaleza, sería como una inversión perdida. Ellos necesitan llevar a cabo la supervivencia de su cachorrito, no de otros cachorritos. Ahora, como les comento, la lactancia en los lobos marinos y los lobos finos puede llegar a ser larga. Tenemos, por ejemplo, al lobo marino de California. Su amamantamiento en total es como de unos 10 a 12 meses. Igual que en el lobo marino de Steller, de 10 a 12 meses. En el lobo fino del norte, fíjense, aquí a pesar de ser un otárido y una hembra que presenta ciclo alimentario, tiene solamente 4 meses. Y esto tiene que ver con que habita en Alaska, las Islas Aleutianas, en ambientes muy fríos. Y recuerdan, como les mencionaba, que por lo general estos ambientes helados tienen que ver o están estrechamente relacionados con grandes biomasas disponibles, en este caso presas, alimento para estos depredadores. Entonces, en estas zonas hay mucho de dónde tomar. ¿Y esto en qué favorece? Mucha grasa en la leche de estos pinípedos como el lobo fino del norte. Entonces, la cría puede independizarse rápidamente, 4 meses, en lugar del lobo marino de California, que son 10, 12 meses. El lobo fino de Galápagos es, digamos que la contraparte del lobo fino del norte. ¿Se acuerdan de estas poblaciones en el Ecuador? Lo que les decía del lobo fino de Galápagos, el lobo marino de Galápagos, en esta franja cálida, en donde puede haber anomalías como el niño, donde la disponibilidad de alimento no es tan alta, puede llegar a ser un problema para las poblaciones, por eso muchas de ellas en riesgo. Este lobo tiene una lactancia que puede llegar a ser hasta de 2 años o incluso 3 años.
a diferencia del lobo fino del norte, que son 4 meses. Es muchísima la diferencia, pero todo tiene que ver con el ambiente en el que se desarrollan, la disponibilidad que hay ahí presente. Y el lobo marino australiano es ahí un poco término medio, no hay mucha estacionalidad en esta zona australiana, la lactancia es de unos 16 meses, más o menos, es un poco prolongada, pero es mucha la variabilidad que hay. Ahora hablamos de lo que fueron los lobos marinos y los lobos finos. Ahora, ¿qué pasa con las focas? Como ya les habíamos comentado, son monógamas, ¿no? Entonces hay una tendencia a que no haya dimorfismo sexual. Algunas pueden llegar a ser ligeramente poligínicas. Y como les comento, a diferencia de las islas, en los lobos marinos y en algunas focas, por supuesto, la mayoría de las focas se distribuyen en estas zonas en donde la ubicación de los hielos puede llegar a cambiar año con año. Obviamente, el impacto del calentamiento y de los deshielos es algo que afecta directamente a estas especies. Pero no todas las focas son monógamas, ni no todas las focas carecen de dimorfismo sexual. Curiosamente, el pinípedo más dimórfico, es decir, el pinípedo en donde hay más diferencia entre machos y hembras, es el elefante marino del norte. Aquí podemos ver un enfrentamiento entre dos machos, ¿no? Otras especies que sí son monógamas, que no hay dimorfismo sexual, son como estas de la Antártica, foca de Ross, foca de Weddell, cangrejera, la leopardo. Obviamente estas, ¿no? La foca moteada, la anillada, todas estas que vemos en pantalla. La foca capuchina sí presenta características del macho distintivas. La foca capuchina sí, especialmente por este pliegue de piel que les comentaba, esta piel de color rojo que es muy prominente. Sí se va a distinguir machos de hembras, pero las demás no tanto, no tanto. Ahora, y en cuanto a la crianza, a diferencia de los lobos, estas no van a presentar un ciclo alimentario. ¿Se acuerdan cómo les decía con los lobos? Que había una alternancia entre cuidado materno y alimentación. Pues bueno, esto no se va a dar aquí. Aquí la técnica es la del ayuno. El ayuno, como el término indica, significa que las hembras van a dejar de comer durante el tiempo que dure la lactancia. Pero entonces aquí ustedes pueden decir, ¿what? Si esto sucede, ¿qué va a pasar después de un año? ¿Un año no va a comer la mamá? Bueno, estas poblaciones, estas especies están adaptadas por el medio en el que se alimentan a presentar una gran cantidad de grasa en leche. Algunas especies como el elefante marino que tenemos en pantalla, pero aquí lo que tenemos son hembras del lado derecho y una cría del lado izquierdo, una cría muy gordita, a propósito. Aquí tenemos a las hembras y aunque tengamos estas especies, por ejemplo, aquí en Baja California, en el Pacífico, ellas a donde se van a comer es al Pacífico Norte, en donde hay una gran cantidad de recursos en estas zonas frías. ¿Se acuerdan cómo les comentaba acerca de las características de estos ecosistemas helados con gran cantidad de alimento? Pues bueno, esto lo toman a su favor, comen de manera intensiva previo al periodo de nacimientos y cuando regresan van a amamantar a su cachorro por 27, 28 días. Solamente días. ¿Recuerdan cómo los lobos eran 4 meses, el lobo fino del norte, o 16 meses, el lobo marino australiano? Pues bueno, el elefante marino del norte son apenas 4 semanas. Aquí tenemos a la foca de Weddell, la mamá está atrás, la cría está adelante. Ellos van a tener una lactancia de prácticamente 2 meses, es un poquito prolongada, pero durante este tiempo las mamás van a ayunar, no van a salir a comer hasta que hayan terminado esos 54 días. La foca arpa, ¿se acuerdan esta que les mencionaba cómo esta forma de arpa en el lomo tiene que ver con su nombre? Y estas son las crías de la foca arpa, que son lamentablemente codiciadas por su pelaje con el que nacen, el lanugo. Esto es de mucho interés comercial y muchas crías mueren anualmente por esta característica. Pero bueno, aquí hablando de la crianza, las focas arpa solamente amamantan a su cachorro por 12 días.
solamente 12 días. Pero nadie tiene el récord de la foca capuchina. Este es el macho, ellos no amamantan, por supuesto, porque son machos, pero la pareja sí lo va a hacer. Aquí tenemos a una mamá, foca capuchina, con su cría de foca capuchina. Esta es la especie de mamífero que va a presentar la lactancia más breve entre todos los mamíferos, 4 días. Solo 4 días de leche. Imagínense la cantidad de grasa. Cerca del 45% de la grasa de la leche es grasa, el 45%, y por cada día que pasa, la cría aumenta su masa 7 kilogramos. Imagínense, durante 4 días aumenta su masa casi 30 kilos. Aquí tenemos al final, ¿qué es lo que tenemos después de que una cría de foca, en este caso foca elefante marino, es destetado después de 4 semanas, 27, 28 días, a comparación de una cría de lobo marino? Recuerden que los lobos marinos tienen una lactancia de 1 año, 10 meses, 12 meses. Y vean, de hecho, esta cría de elefante marino, de foca, tiene 4 semanas de vida. Acaba de ser destetada. Está bien inflada de grasa. Y aquí tenemos a una cría de lobo marino. Aquí tenemos a una cría de lobo marino que apenas va como a la mitad de la lactancia. Tiene 6 meses de edad, pero todavía le faltan por lo menos otros 6 meses de edad. La diferencia entre estos dos es que las crías de foca son mucha grasa, mucha grasa. Y en el caso de las crías de lobo, aquí hay una mayor proporción de músculo, de hueso. Obviamente también tienen grasa, claro que tienen que tener grasa, pero en proporción no es tan alta como en el caso de las focas. Ahora, los odovénidos, esto es un poco diferente en algunas cosas, en algunas otras cosas coincide, como el hecho de que tienen una poliginia tipo LEC. Hay dimorfismo sexual entre machos y hembras, pero aquí, a diferencia de las focas o de los lobos, aquí el tipo de cuidado materno que van a tener es el de lactancia acuática. Como su nombre indica, la lactancia acuática implica amamantamiento en el mar. A diferencia de la alimentación de las morsas, que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, la alimentación de las morsas es mucho sobre áreas someras, sobre estas áreas bentónicas, lo que se denomina el suelo marino. Se alimenta de moluscos, de bivalvos. Realmente no son grandes profundidades a las que tiene que llegar la morsa para comer. Entonces, en muchas ocasiones, la cría llega a estar con ella por periodos largos y alterna estos periodos de alimentación en el mar con amamantamiento en el mar. De hecho, los libros describen esta interacción como la mamá estando en posición vertical en superficie y nomás se ven las aletitas de la cría como salen y su cabecita está abajo y la está así como abrazando como una señora a su bebé en el mar. Entonces, esta es la forma en la que se da el amamantamiento en las morsas. En este caso, debido a la alimentación de la morsa, que les digo es mucho moluscos, ese tipo de cosas, no es la mayor cantidad de grasa que pueda haber en leche que entre los pinnipédos, y por lo mismo la lactancia es larga, puede llegar a ser hasta de 2 años. Pero lo interesante aquí es que por esta afinidad tan importante que hay entre crías y hembras, estas pueden llegar a permanecer juntas hasta 4 o 5 años, aún después del destete, a diferencia de lo que pasa con las focas y los lobos marinos, en donde una vez que se llega al destete, se rompe la relación entre ambos. Entonces, esta parte de los sistemas de crianza, podemos decir que los lobos marinos presentan el ciclo alimentario. Sin embargo, hay por ahí un par de foquitas muy pequeñitas, como la foca arpa, como la foca anillada y también como la foca común, que van a presentar esta estrategia, porque las hembras son muy chiquitas y no aguantan el ayuno. Entonces, la mayoría de las otras focas sí lo hacen. Digamos que es el ayuno. Es como casi la generalidad para las focas. Ayunan, ¿no? Ciclo alimentario, los lobos finos, lobos marinos, lobos finos, y una que otra por ahí especie de foca. Y
finalmente la morsa y su lactancia acuática. Ahora, en lo que se refiere a reproducción, hay algunas estrategias muy curiosas que utilizan los pinípedos. Ahorita estamos hablando justamente de esto, ¿no? Es la parte reproductiva, la parte de las crías, pero ¿qué hay de la parte de las cópulas, por ejemplo, ¿no? Algunas estrategias tipo todo vale, ¿no? Tenemos el caso de elefantes marinos o tenemos el caso de lobos marinos, que se les llega a denominar individuos satélite o periféricos. Aquí lo que tenemos es una playa de elefantes marinos. Aquí pueden ver en el centro lo que es un macho alfa. Es el macho más grande de la playa. Puede ser que haya otros machos que son más pequeños, que también tienen su harem, pero son los beta. Si en algún momento estos dos se llegaran a enfrentar, el alfa le gana al beta. Entonces aquí tenemos al alfa y lo que tenemos aquí alrededor van a ser machos periféricos, machos más pequeños de la misma especie que solamente van a estar esperando a ver en qué momento se distraen los machos más grandes o el macho alfa con algún macho beta y de repente por un lado llega un listo, ¿no? Otro macho y alguna de las hembras de la periferia la toma y copula con ella. Esta es una estrategia que puede llegar a ser común en estas especies poligínicas. Hay otros casos, como en el lobo marino sudamericano y en el lobo marino de Nueva Zelanda, en donde pueden llegar a formarse pandillas. ¿A qué me refiero con pandillas? Machos de mucho menor tamaño, incluso hasta machos subadultos, pero forman grupitos y lo que hacen es que como kamikazes van y rompen con el territorio de estos grandes machos territoriales y en lo que el macho territorial no sabe ni contra cuál pequeño macho irse, hay otro macho que ya está tomando una hembra y se la lleva del territorio para copular con ella. Puede ser una conducta bastante agresiva. No se da en muchas especies, por lo menos en este par, en el sudamericano y en el de Nueva Zelanda, pero digamos que por eso se les llaman como tipo pandillas, ¿no? Embisten con la cabeza y hacen chuza con todos. Entonces el macho, obviamente uno de estos pequeños machos jamás podría derrotar al macho territorial, nunca, pero esta estrategia de ir en grupito y ocasionar caos es lo que ellos tratan de tomar a su provecho. Vean, esta es una imagen de lobo marino de Nueva Zelanda, de Phocactos hookeri. Vean los machos, a diferencia de las hembras. Son uno de los machos más curiosos que hay. Entonces, obviamente las hembras, pues también tienen estrategias. Obviamente ellas no son pasivas, ni mucho menos. Y mucho de lo que ellas llegan a hacer para evitar este tipo de adversidades es que las hembras que son más maduras, que tienen más experiencia, que son más hábiles, lo que hacen es que en estos territorios, o si son harems, por ejemplo, en el caso de elefantes marinos, es que están muy cerca del macho del harem, del macho dominante, está muy cerquita, no se va a ir a la periferia, porque ahí es donde está en mayor riesgo, entonces más bien tiende a acercarse más a donde esté más protegida y que machos periféricos o machos bandoleros por ahí no vayan a querer copular con ella, ¿no? Y entonces ellas también tienen sus formas de subsistir reproductivamente hablando. Ahora, algo en lo que está muy ligada a la reproducción, sin duda, es la presencia de recursos alimentarios. Estos tienen que ser suficientes, si no, la reproducción no es exitosa. La preñez termina abruptamente, termina en un aborto porque no hubo suficiente alimento y la hembra no puede seguir manteniendo la gestación, o bien puede perder a la cría que ya nació. Aquí, ¿por qué pongo estas dos fotos? Estamos hablando de dos crías de la misma especie, lobo marino de California, pero una de ellas está muy bien alimentadita y la otra fue tomada durante un año niño. Esta anomalía térmica en el Pacífico que impacta a las poblaciones, reduce la cantidad de recursos y esto se ve alterado por el alimento que la hembra, pues obviamente no es capaz de adquirir. Entonces, muchas crías mueren de hambre, abandonadas en las islas. Recuerden el ciclo alimentario, pueden
puede ser que no resistan este escenario los cachorros. Ahora, la alimentación, así como en los pinípedos, en general en todas las poblaciones se da justamente a este nivel, a nivel poblacional. Y esto tiene que ver con dos cosas, básicamente, con las características de la especie y con las características del medio. Aquí, ¿por qué pongo estas dos fotografías? Características de la especie, si recordarán del principio, aquí tenemos a la dentición de las focas cangrejeras. ¿Se acuerdan cómo sus dientes son capaces de filtrar el krill? Y por otro lado, aquí tenemos lo que son las características del medio. No solamente hay una disponibilidad de lobos marinos a orcas, por ejemplo, sino que las características topográficas del terreno le permiten a ciertas poblaciones, en este caso esta población de orcas en Sudamérica, cerca de la Patagonia, vararse, embestir a los lobos marinos prácticamente en tierra para capturarlos, pero esto no sería posible si las playas no contaran con el relieve y con el sustrato adecuado para que estas orcas no se maten ahí tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, los pinípedos van a ser básicamente de dos formas: piscívoros, alimentación de peces, o teutófagos, especialmente alimentación sobre calamares. Ahora, ¿cómo es que estos organismos, los pinípedos, van a capturar su alimento? Pues mucho depende de sus capacidades de buceo. Por ejemplo, los elefantes marinos y las focas de Weddell son aquellos pinípedos que van a bucear a mayores profundidades. Por ejemplo, el caso del elefante marino del norte puede llegar a los 1,500 metros sin problema. El elefante del sur a los 1,400 metros. La foca de Weddell, 620, 626 kilómetros. Los lobos marinos no son capaces de bucear tan profundo, como pueden ver aquí en la lista. Todos los sea lions que ven aquí, o los fur seals. Sea lion es lo que vendría a ser lobo marino. Todos los fur seals son los lobos finos. Y aquí lo que vemos son profundidades de 400 metros, 400. En el caso de los lobos finos, algunos alcanzan los 200 metros, los 180. Algunos bucean muy poco profundo, como el lobo fino de Galápagos, el lobo fino de Guadalupe, por ejemplo. Vean la profundidad que alcanza, 80 metros nada más. Entonces, sus capacidades de buceo son muy variables. Este es un esquema muy padre, muy interesante, en donde se pueden ver algunos récords que se tienen entre los mamíferos marinos. Pues el campeón es un cetáceo, el que es llamado el sifio de Cuvier. Estos cetáceos poco comunes, no muy conocidos, prácticamente bucean hasta los 3 kilómetros de profundidad, ¿no? Y aquí tenemos al elefante marino del sur, que anda por ahí en los 1,600 metros, y aquí tenemos a la foca de Weddell, con unos 740 metros. Entonces, esto es como para darles un poco perspectiva, ¿no? Y entre todos los pinípedos, sin duda, las focas son aquellos que son más exitosos en este sentido. Y en general, y esto tiene que ver con todos los mamíferos marinos, no solamente los pinípedos, pero sí especialmente como las focas, a diferencia de nosotros, que dependemos de nuestra capacidad pulmonar para resistir nuestra respiración abajo del agua, vean qué pasa con las focas. Su dependencia de los pulmones es sumamente pequeña. Ellos presentan una gran cantidad de oxígeno en sangre y músculo. De aquí es que toman el oxígeno para poder resistir durante largos periodos debajo del agua sin respirar, sin mencionar otras estrategias u otras adaptaciones, como son los buceos anaerobios que les llaman, que consiste en que son capaces de canalizar el oxígeno a órganos vitales nada más, como el cerebro, como el corazón, nada más. Y en los demás órganos hay una cierta interrupción. Entonces, esto junto con otras muchas adaptaciones, resistencia a las bajas temperaturas y demás, hacen posible que los pinípedos y especialmente las focas sean muy hábiles en estas grandes desplazamientos verticales que hay, resistiendo la respiración, ¿no? Pero vean, estos pies son muy reveladores, ¿no? En cuanto a lo que significa los pulmones para nosotros y lo que significa para ellos. Es poco. Ahora vámonos por grupo rápidamente. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen los lobos marinos?
Los lobos marinos van a comer peces. Aquí tenemos a las 6 especies de lobo marino. Cefalópodos, pueden ser calamares, pueden ser pulpos. Tenemos también el caso del lobo marino australiano, que come tiburones. El sudamericano puede llegar a comer langosta. El caso del lobo marino sudamericano puede llegar a comer pingüinos también. Y el caso del lobo marino de Steller, este gran macho, puede llegar a comer crías de otras especies de lobo, como el lobo fino del norte, estas crías. Estos machos pueden llegar a ser muy, muy voraces. Aquí tenemos una imagen a la derecha de un macho de lobo de Steller depredando sobre una cría de lobo fino. Aquí tenemos a un lobo marino sudamericano persiguiendo un pingüino. Entonces esto puede llegar a ser común. Incluso entre los lobos marinos de Steller puede llegar a haber canibalismo, es decir, que se alimenten de crías y no solamente de otras especies como el lobo fino, sino sus propias crías. Bueno, no de él, no que él haya participado en la reproducción de estas crías, pero de otras crías, ¿no? Puede llegar a alimentarse de ellas. Los lobos finos, aquí pueden ver las diferentes especies de lobo fino, todos son bastante parecidos. Aquí traté de, más que nada, ilustrar a los machos, que son los que pueden llegar a guardar un poco más de características distintivas entre especies. Pero los lobos finos, a diferencia de los lobos marinos, tienden a ser más consumidores de cefalópodos, especialmente calamares, aunque también pueden cazar peces de profundidad como mictófidos. El lobo fino sudamericano se puede ir por langosta, el lobo fino antártico puede consumir krill, y el lobo fino también el antártico y el de Nueva Zelanda puede llegar a consumir aves, específicamente pingüinos, como vemos en esta fotografía, ¿no? Obviamente estos muy grandes rasgos de la alimentación en los pinípedos, aunque es muy conocida la variabilidad que puede llegar a haber dentro de una misma población y mucho, especialmente casos en donde hay un dimorfismo sexual acentuado. No es lo mismo los requerimientos energéticos de un macho que los requerimientos energéticos de una hembra. Los elefantes marinos, ambos, van a comer especialmente calamares, mictófidos, peces mesopelágicos que se distribuyen entre los 100 y los 1000 metros más o menos. Obviamente también va a haber una variabilidad entre los sexos. Esto es una pareja de elefantes marinos. Vean cómo morfológicamente son muy, muy diferentes, comen en lugares diferentes. Las focas monje comen peces, calamares, y en el caso de la hawaiana pueden llegar a comer langosta, langostas hawaianas. Las focas de la Antártica comen krill, peces, cefalópodos. Se sabe que las focas leopardo comen pingüinos, pero también comen eufausidos, como la foca cangrejera. ¿Se acuerdan de esta dentición de la foca cangrejera que tenemos a la izquierda? Esta gordita de aquí es una foca cangrejera que yo creo que acaba de comer muchísimo krill. Vean la dentición de la foca leopardo. Realmente no es tan diferente a la de la foca cangrejera, pero la foca leopardo también puede llegar a alimentarse de pingüinos, de otras focas. Esta es muy, muy voraz, es muy conocida por su naturaleza voraz, pero también en cierta época del año se alimenta de eufausidos, se alimenta de krill, y por eso es posible que las características de los dientes puedan llegar a recordar un poco a los de la cangrejera. Esto es muy, muy interesante ahí en la Antártica. Las focas del Ártico, todas estas que tenemos aquí en pantalla, la cáspica, alimentan de peces, cefalópodos, crustáceos, moluscos, y la única foca del Ártico que se le ha reportado consumiendo krill es la foca arpa, ahí arriba, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos como el de la foca gris que puede llegar a depredar cetáceos, específicamente marsopa común. La marsopa es esta especie, la común, que se encuentra dentro del mismo grupo que la vaquita marina, la que nosotros tenemos aquí en México, en el Alto Golfo de California. Esa es Phocena sinus. La que tenemos aquí, esta marsopa común que tenemos en pantalla es Phocena phocena. Y se ha dado mucho este reporte en mares de Europa,
en el norte de Europa, en donde machos grandes de foca gris han llegado a depredar sobre estas marsopas comunes de Phocena. Las marsopas son muy pequeñitas. De hecho, aquí se puede ver más o menos la fotografía, cómo es los tamaños, ¿no?, de la foca y de la marsopa. Son pequeñitas, igual que la vaquita marina que tenemos aquí en México. Son especies muy pequeñitas. Ahora, las morsas se alimentan especialmente de moluscos. Sin embargo, hay reportes de machos grandes que se llegan a alimentar de aves marinas, y también incluso de focas, como la foca anillara, que es una foca muy pequeñita con la que puede llegar a coexistir. Pues bueno, hay casos de depredación por parte de estas grandes morsas. Pero mucho, si se fijan, coincide con que estos tipos de alimentación un poco no frecuente, como esto de las morsas o la anterior de la foca gris con la marsopa, o los lobos finos persiguiendo pingüinos, lobos marinos, los lobos de Steller sobre crías de otros pinípedos. Esto sucede especialmente en los machos. Son animales muy grandes que energéticamente sus demandas son muy elevadas. Entonces no es de extrañarse que si esto sucede en alguna parte de la población, va a ser en estos machos. Finalmente, ya para terminar la plática, vamos a hablar un poco acerca de las amenazas que enfrentan los pinípedos. No todo es coser y cantar para ellos. La amenaza principal que se ha definido para ellos son las pesquerías. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí en la Lobera de La Paz, en donde la incidencia del malle ha llegado a ser alto en años recientes. Antes era un poco más. Ahorita hay muchas iniciativas de protección para tratar de reducir este impacto lo más posible, pero muchos animales pueden llegar o se han visto de esta manera. Muchos de estos lobos, durante sus desplazamientos, durante la noche, pueden no llegar a ver las redes y se enredan en ellas. Muchos de ellos mueren ahogados. Otros son capaces de romper la red, pero nos encontramos esto en tierra. Y, por supuesto, también hay casos en donde los lobos van voluntariamente, entre comillas, a las redes y extraen pescado como pues, presas fáciles, ¿no? Entonces, pueden llegar a enredarse. Y esto no solamente sucede en el lobo marino de California, aquí en México, sucede en prácticamente todas las especies del mundo. En mayor o menor grado hay interacción entre redes a la deriva, redes que están colocadas e individuos de diferentes categorías. Hay casos que hemos encontrado aquí en México con lesiones muy fuertes, como la que vemos en pantalla, en donde cierto animal que todavía se encuentra creciendo, que es un animal joven, presenta una red, por ejemplo, en la cabeza, sigue creciendo el animal y la red lo está cortando. Y esta red, el monofilamento de nylon puede llegar a ser muy fuerte, muy agresivo, incluso llegar a cortar hueso. Y vemos aquí cómo incluso cuando el animal estuvo vivo todavía, empezó a formar hueso por arriba de la red. Entonces, para que se den una idea un poco del sufrimiento tan lamentable que puede llegar a ser esta interacción, ¿no? El cambio climático también es una amenaza fuerte para los pinípedos. Se maneja que quizás en algún futuro, no muy lejano, sea la amenaza principal. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, el impacto del calentamiento sobre los hielos. Recordemos que la crianza muchas veces da estos fragmentos de hielo. Entonces, el hecho de que se reduzca la cobertura o que estos fragmentos sean aún más impredecibles o más frágiles, puede llegar a interrumpir el amamantamiento, que de por sí es corto en muchas especies de foca que habitan en los hielos. Entonces, esto favorece, lamentablemente, que crías se ahoguen o que haya depredadores cerca y que no puedan resguardarse porque justamente esta cobertura está viéndose reducida, ¿no? Obviamente, el calentamiento también provoca que estos grandes buques que son capaces de pasar por el hielo, pues cada vez puedan llegar más lejos, cada vez puedan llegar a otros lugares donde antes no se podía porque el hielo era muy sólido. Ahora es más frágil, entonces esto puede llegar a ocasionar un disturbio importante sobre las diferentes poblaciones que habitan en los hielos. Ahora, el cambio climático también se ha visto o también se ha descrito en función de lo que es el calentamiento del ecosistema,
pero reduciendo la productividad primaria y consecuentemente reduciendo la disponibilidad de presas, como ya habíamos dicho. Y esto obviamente tiene un impacto sobre varias cosas. Incrementa el esfuerzo de alimentación de las hembras, por eso algunas crías mueren de hambre en tierra. Por lo mismo vemos crías flaquitas, por lo mismo varias crías mueren, menos crías nacen, se reduce la fecundidad, aumenta la mortalidad, y esto se ha visto muy marcado en poblaciones como las de las Galápagos, que ya les comentaba. Niños muy fuertes como el del año 82 o el año 97 barrieron con estas colonias, reduciéndolas en un 50%, imagínense. El impacto puede llegar a ser muy fuerte. Y el cambio climático constante que estamos enfrentando en el planeta está ocasionando que fenómenos como el Niño cada vez sean más frecuentes y encontremos escenarios como el que tenemos en pantalla. Esto fue el Niño de 2015 en una isla de México, con crías de lobo marino muy flacas, con crías muertas, evidentemente por inanición, por hambre. Entonces, esto es algo que también es muy importante, que luego se ve traducido en eventos de mortalidad inusual. Esto es, por ejemplo, en costas de California, grandes cantidades de lobos finos de Guadalupe llegando a las playas, algunos muertos, algunos en muy malas condiciones, y esto fue estrechamente ligado a fenómenos oceanográficos de calentamiento que han declinado la disponibilidad de recursos para estos animales, entonces caen, ¿no? Y esto obviamente tiene repercusiones en el sistema inmune de los animales, en que se dé la presencia de enfermedades porque fisiológicamente no son capaces de permanecer sanos. Entonces esto tiene muchísimas implicaciones también asociadas a la salud. Lo que nos lleva al último punto, que son las enfermedades. Aquí nada más son muchas enfermedades las que pueden llegar a tener los pinípedos en cuanto a bacterias, virus, hongos, protozoarios. Aquí nada más quería mencionar algunas que son zoonóticas, es decir, que pueden ser transferidas de estos animales a nosotros como seres humanos. Tenemos bacterias como los micoplasmas, por ejemplo. Tenemos esta enfermedad que llegan a padecer muchas personas que trabajan en acuarios y que interactúan muchos con estos animales, que es el llamado dedo de foca, ¿no? Esto es una bacteria. La leptospirosis es una bacteria que es común en personas que están mucho en contacto con pinípedos. Esto es a través de la orina, a través de una herida. Y aquí lo que vemos a la derecha son algunos de los síntomas que pueden llegar a presentar estos organismos, tanto pinípedos como humanos, como solamente humanos. Entonces, no se los voy a leer, ustedes los pueden ver fácilmente ahí. Tenemos algunos casos de virus, como de influenza, que pueden llegar a pasar de pinípedos a humanos, hongos, protozoarios como toxoplasma, toxoplasmosis, como giardia, como trichinella, y pues pueden llegar a estar presentes en ambos grupos. Pero bueno, este episodio es sobre amenazas y rápidamente les digo que en cuanto a amenazas, quizás algunos virus, como lo que es el herpes virus y el papiloma virus, han estado muy relacionados con presencia de cáncer en lobos marinos. Esto es muy frecuente en costas de California. Muchos animales que varan muertos en California presentan estas lesiones, presentan lesiones cancerígenas y las diferentes investigadores, las investigaciones ligado a ambos componentes, este tipo de virus con las lesiones cancerígenas. Pero quizás la enfermedad más impactante de todas, quizás sea el denominado moquillo de las focas o distemper focino. Este es un morbillivirus que ha sido responsable de grandes mortandades masivas de focas, especialmente en Europa. En 1988, por ejemplo, un brote de distemper focino ocasionó la muerte de 20,000 focas de puerto, así como 300 focas grises. Y después, en 2001, se ocasionó la muerte de 30,000 focas, todo por el impacto de este distemper focino sobre estas poblaciones de foca. Sin duda, ha ocasionado una de las mortandades o de las mortandades más grandes entre todos los casos de mamíferos marinos y su interacción con virus. Obviamente también hay casos de enemistad que hay entre humanos y estas especies, especialmente en lugares en donde se da
la crianza de salmón, u otros sitios en donde lamentablemente ya incluso es legal, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, de Canadá, matar animales que se ha visto interactúen con el salmón, ¿no? Sabemos que en la Columbia Británica se han matado esta cantidad de animales, alrededor de 8,000 animales en esta zona desde 1990, justamente por esa interacción con productos o con recursos de interés comercial, ¿no? Y pues esto lleva justamente a la cacería. En algún momento las diferentes especies han sido expuestas a cacería. Esto ha fragmentado las poblaciones sin duda. Hoy en día sigue habiendo cacería de pinípedos como la foca arpa, como el lobo fino sudafricano. El lobo fino sudafricano, que es el denominado lobo fino del Cabo. Imagínense, hay cuotas de extracción de lobos finos del Cabo en Sudáfrica, en donde es posible o es legal por año matar hasta 80,000 crías de esta especie de lobo fino sudamericano e incluso 6,000 machos adultos también por año. Hay algunos vestigios de estas cacerías en diferentes localidades como Isla Guadalupe, en donde en algún momento prácticamente desaparecieron el elefante marino del norte. Hay algunas reliquias por ahí en donde derretían, cocinaban la grasa de los animales. Obviamente esto ya está totalmente prohibido. Entonces, fuera de los casos de la foca arpa, del lobo fino del Cabo y de algunos otros pocos casos, es muy poco lo que se permite cazar a los pinípedos hoy en día. Muy bien, entonces, como sumario, ya para terminar, podemos decir que en el planeta tenemos 34 especies de pinípedos, distribuidas de modo antitropical, distribuidas entre estas diferentes especies de otáridos, fósidos y un odovénido. En México tenemos 4 especies, 2 en protección especial, que es el lobo marino de California, la foca de Puerto, una amenazada, que es el elefante marino, y una en peligro, que es el lobo fino de Guadalupe. Los otáridos y los odovénidos son poligínicos, mientras que las focas son mayoritariamente monógamas. Hay una alta diversidad alimentaria, y esto en función de la disponibilidad que hay en el medio. Y pues las amenazas principales son 2, las pesquerías y la variabilidad climática. Sin embargo, el cambio climático no se descarta como una amenaza realmente que puede llegar a considerarse principal, como la número 1 en un futuro cercano. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su interesante charla. En este momento empezaremos a la lectura de las preguntas que amablemente nos dejaron en el chat. Preguntan, tengo entendido que está realizando investigaciones en algunas islas con esta población. Específicamente, ¿qué está estudiando? Pues bueno, nosotros hemos desarrollado estudios especialmente en el lobo marino de California, el lobo fino de Guadalupe y elefante marino del norte. Eso en diferentes islas del Golfo de California, especialmente en los islotes, aquí en Bahía de la Paz, y mucho de nuestro trabajo ahorita se lleva a cabo en Isla Guadalupe con el lobo fino y también en el archipiélago San Benito. Y algo que nos interesa mucho acerca del lobo fino de Guadalupe es justamente su recuperación. Ahorita mi pantalla se puede seguir viendo, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, algo que nos llama mucho la atención del lobo fino de Guadalupe es como, esto ya no lo quise dar al final para no extenderme, pero en 1894 se declaró extinto o se creyó extinto. Entonces, en fechas recientes sigue su recuperación, todavía no llega a sus números originales y está empezando a recolonizar el archipiélago San Benito, que está a unos 200 kilómetros al sur de Isla Guadalupe. Pero este ha sido un proceso muy gradual en diferentes términos y nos interesa mucho describir cómo están siendo estos términos, cómo se está asentando la reproducción nuevamente en el archipiélago San Benito, porque ahorita solamente esto sucede en Isla Guadalupe. Es el único sitio reproductivo bien asentado, aunque en San Benito hay algunos nacimientos ocasionales, accidentales casi. Entonces nos interesa ver mucho cómo
empieza esto quizás a incrementar en su grado de recuperación reproductiva, lo que es el archipiélago San Benito. Entonces, es mucho en torno a ese tipo de aspectos. Ok, gracias. La siguiente. En promedio, ¿cuántas crías tienen en toda su vida? ¿Cuántas crías? Sí, en promedio, ¿cuántas crías tienen en toda su vida? Pues bueno, esto, algo que sí es característico de todos los pinitos es una cría por hembra. Por lo regular, cambia un poquito dependiendo del grupo, pero por lo general entre los 4 o 5 años de vida, las hembras empiezan a tener cachorro. Entonces, durante su vida reproductiva, su vida productiva como tal, estaríamos hablando por hembra quizás unos 15 cachorros durante su vida, cada individuo, porque no tiene más de uno por año. Y aunque una hembra de lobo marino pueda llegar a vivir unos 30 años, que es más o menos lo que en promedio viven, no va a tener cachorro ni cuando es muy jovencita, ni tampoco cuando ya está muy viejita, ¿no? Es un poco como los seres humanos. Entonces, realmente durante su vida reproductiva como tal, estamos hablando de unos 10, 15 cachorros, aunque por otro lado los machos son responsables de una cantidad de embarazos muy, muy grande, ¿no? Indeterminada. Pues estaremos más o menos hablando de esos números. Ok, muchas gracias. ¿Qué información tienen en relación al proceso de hibridación donde se encuentran diferentes especies juntas? Sí hay casos de hibridación, por lo mismo de que en islas especialmente hay mucha congregación, están muy juntos los animales. Hay casos de hibridación, por ejemplo, lobo fino de Guadalupe y lobo marino de California. Hay algunos lugares en donde llegan a coexistir, especialmente en las Islas Canal en California, y ahí puede ser que hay presencia de híbridos de estas dos especies. Ahorita es el que más se me viene a la mente, pero sí hay casos de estos, e incluso han detectado a algunos de estos híbridos que, contrario al concepto de híbrido, que es que no tienen descendencia, que no son fértiles, se han detectado algunos híbridos de estos que sí tienen cría. Y de hecho ahorita se me viene a la mente otro caso, que son lobos finos del norte, estos calorrinos, y también lobo marino de California. Ahí no se está tan seguro de que los híbridos tengan cría, pero de que hay híbridos entre ambas, sí los hay. Es de esperarse que esto suceda dentro de grupos, ¿no? Lobos marinos con lobos finos, otáridos, nada más, ¿no? Entre focas, que pueda llegar a suceder. Ahorita no se me viene a la mente algún caso de hibridación entre focas, no estoy seguro si lo haya, pero vendría a darse a ese nivel, ¿no? Entre especies simpátricas que coexisten en una misma zona. Gracias. La siguiente, ¿se ha visto aumento de estas enfermedades cuando hay un cambio importante en el ambiente? Hablando de fenómenos climáticos. Sí hay casos, especialmente se han ligado algunas enfermedades que tienen que ver con marea roja, por ejemplo, que afecta al sistema nervioso. Estos blooms que pueden llegar a ser nocivos, pueden llegar a ser más frecuentes durante eventos de calentamiento. Entonces, esto puede llegar a impactar algunas poblaciones. Y de manera general, me atrevería a decir que cualquiera de las enfermedades que vimos, potencialmente pueden aumentar su frecuencia en presencia de estos cambios del ambiente, de estas anomalías climáticas, porque lo que sucede y está muy bien documentado es la caída de su sistema inmune. Enseñaba una diapositiva acá hacia el final, de hecho, pues creo que por aquí la tengo. Este es un trabajo de Banuet y colaboradores muy recientemente, en donde justamente se mide cómo el sistema inmune ha caído o llegó a caer durante ciertos eventos climáticos anómalos que, al reducir la disponibilidad de crías, reducen la salud de los animales o aumentan su susceptibilidad
para enfermarse. Es como nosotros, cuando no nos alimentamos bien, es más frecuente que nos enfermemos, que nos dé una gripa, a cuando estamos inmunológicamente muy bien. De hecho, por eso es una de las recomendaciones durante ahorita la pandemia y el confinamiento, comer bien, tomar vitaminas, que nuestro sistema inmune esté fuerte para que no vayamos a pescar este virus, ¿no? Entonces, lo mismo es con estos animales. Y obviamente, hablando de salud, nosotros hemos medido constantemente, por ejemplo, en especies como el lobo fino del norte, como el lobo fino de Guadalupe, perdón, que tenemos en pantalla, cómo las anomalías climáticas pueden llegar a reducir la salud en términos de lo que es la producción de crías. Un trabajo reciente de estudiante doctorado Cassandra Galvez evaluó cómo las anomalías climáticas impactan la condición corporal de las crías e incluso pueden llegar sin ningún problema incrementar su mortalidad durante ciertos calentamientos, pero de entrada, aunque no mueran, su condición corporal reduce. Y esto va aunado o puede ir acompañado de una depresión de su sistema inmune y eventualmente la aparición de otras enfermedades. Pero esto es algo, sin duda, que está ahí sobre la mesa, ¿no? Perfecto. La siguiente, ¿dónde se encuentra el lobo marino de Steller y cuál es su principal depredador natural? El lobo marino de Steller se encuentra especialmente en Alaska, en el Golfo de Alaska. De hecho, otra forma de la que se le denomina es lobo marino del norte o lobo marino de Alaska o lobo marino de Steller. Tiene diferentes nombres. Se distribuye en todo lo que es Golfo de Alaska, Islas Aleutianas, en algunas islas de California, en el norte de California también puede llegar a haber lobos marinos de Steller. Y sin duda el único depredador importante que pueden llegar a tener son las orcas. Es el único. Ok, la siguiente, ¿el canibalismo del lobo marino de Steller tiene que ver con baja disponibilidad de recursos en su hábitat? Esa es una muy buena pregunta. Posiblemente sí. De hecho, hay ciertos sectores en lo que es la distribución del lobo marino de Steller en el que se han descrito declives poblacionales relacionados con la falta de recursos. De hecho, hay una teoría muy famosa para el lobo marino de Steller que se llama la teoría de la comida chatarra, que no es que estén comiendo sabritas y Coca-Cola, significa que están cambiando su alimentación hacia presas de menor contenido nutricio y que esto impactaba a las poblaciones. Entonces, pudiera ser que este canibalismo pudiera tener que ver con recuperar ciertos elementos nutritivos de los que están careciendo sus presas, pero son casos muy extraños. Esto del canibalismo fue un caso muy raro, tanto que una vez que se documentó, se publicó, y hay otros casos en donde simplemente se ha reportado infanticidio. ¿A qué me refiero con esto? Que simplemente matan a la cría y no se la comen. Hubo otro caso en donde la mataron y se la comieron. Entonces, no siempre va acompañado de alimentación. Entonces, puede ser que sí, pero no siempre, en casos muy, muy extraños, y hay otros casos en donde posiblemente no. Entonces, es un tema muy, muy interesante que da para mucha discusión. Gracias. La siguiente es, ¿hay estudios o reportes de enfermedades transmitidas de humanos a pinípedos? De humanos a pinípedos, no que yo sepa. Más que nada, por mucho, de pinípedos a humanos, como es toxoplasma, como es leptospirosis, como es el dedo de foca, pero no tengo yo conocimiento de un estudio donde se haya evaluado de la otra forma. Posiblemente lo haya. Ok, la siguiente, ¿hay alguna diferencia entre la poligamia del lobo fino de Guadalupe y el lobo marino de California? ¿Y cree que esto influya en la recuperación de ambas especies después de su cacería en el siglo XVIII o dependiendo de otros factores? No, prácticamente en los dos se ha descrito como de la misma manera en una forma de territorio reproductivo. En eso no es distinto entre ellas. La diferencia entre ambos en su recuperación poblacional, el lobo marino de California también fue explotado, también fue cazado en alguna medida,
no tanto como el lobo fino de Guadalupe, para nada. Nunca se llegó ni siquiera a estar cerca de considerarse extinto el lobo marino de California, nunca. Y mucho, o esta diferencia entre ambos, la presencia de este doble pelaje en el lobo fino de Guadalupe, igual que en las demás especies de lobo fino, que la hacen muy, muy codiciada. Es un pelaje muy, muy tenso, muy suave, que pues para la gente bárbara es muy cotizado, lamentablemente, ¿no? Pero en cambio el pelaje del lobo marino es un poquito más rasposito, no tiene tanta grasa, o sea, ni siquiera es como el elefante, que se le casó mucho por la grasa del elefante. El lobo marino no lo es tanto. Entonces, más bien han tenido historias diferentes por ahí, y no pensaría que hay actualmente algo que defina su desarrollo en términos de diferencias en su forma de reproducirse. Es básicamente la misma, un macho territorial con un territorio conformado por diferentes hembras. Obviamente, el hecho de que solamente haya una isla en donde se reproduce el lobo fino de Guadalupe, que es el 99.999% de la reproducción del lobo fino de Guadalupe, es en esta isla, en Guadalupe. Algún evento estocástico, algún evento que sea extraordinario, que impacte a esta única localidad, obviamente tiene un efecto grandísimo, porque no es lo mismo que se reproduzca en una sola isla que se reproduzca en 20 islas, como el lobo marino de California, ¿no? Por decir un número, es más o menos por ahí, son alrededor de 20 islas en donde se reproduce. No hay comparación, ¿no? Hay mucho más amortiguamiento. Entonces, de por sí, este lobo fino de Guadalupe apenas se está recuperando, y que tenga esta cualidad de vulnerabilidad de solo hacerlo en una sola isla, eso de por sí, reproductivamente, pues sí aumenta su riesgo de recuperación, ¿no? Un poco más bien sería por ese lado la historia. Gracias. Y la última pregunta. He escuchado que en México se ha pensado en hacer cacerías de lobos. ¿Cómo está la situación al respecto? No, es totalmente inviable. Yo también donde más lo he escuchado es en el caso de lobos marinos en localidades que pueden tener cierto conflicto con pesquerías especialmente artesanales. Aquí específicamente en la colonia de los Islotes, como ya les comentaba, hay mucha interacción. Lamentablemente los pescadores no quieren mucho a los lobos porque llegan a romper sus redes. Esto implica costos elevados, ¿no? Daños en su infraestructura. Y muchas veces se ha hecho esa presión, o tratado de ejercer esa presión de que cada vez hay más lobos marinos, son una plaga, deberíamos de darle una recortadita a la población. Alguna vez creo que un diputado, no me acuerdo de qué partido, trató de proponer esto, algo totalmente absurdo, porque en primera es totalmente incorrecto decir que son una plaga o que cada vez hay más lobos marinos. Como les decía antes, en el Golfo de California la población ha declinado en un 40% en los últimos 20 años, en un 40-45%. Cada vez no hay más lobos, cada vez hay menos lobos marinos. Entonces, más que buscar soluciones bárbaras como tratar de cazar animales por aprovechamiento o para eliminar competencia como esto absurda que hacen en Estados Unidos o Canadá, en las granjas de salmón y este tipo de lugares donde se distribuye naturalmente el salmón, es más bien encontrar estrategias o soluciones que sean inteligentes, ¿no? Que se encuentren a la par de nuestro raciocinio como ser humano, como especie inteligente, entre comillas, y no simplemente optar por la solución bárbara y con fundamentos totalmente erróneos. Pero no, yo en México no veo cercano la posibilidad de que se dé extracción de animales por estos medios. Pues muchísimas gracias, doctor, por su charla, bastante interesante, y les damos las gracias a todos ustedes por su atención. Por último, quisiera presentarles nuestros medios de contacto de nuestra asociación Mares. En ellos se encontrarán la información de datos de todas nuestras actividades. Asimismo, tenemos una cuenta en Fundify y PayPal, por si quieren apoyarnos. Cualquier donación, por pequeña que sea, será una diferencia para nuestra labor. Muchas gracias por su presencia y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego y buena tarde. Gracias. Hasta luego.